Bueno, pues ya habéis visto en este resumen a cámara rápida que he puesto al principio, ¿no? He conseguido la pieza, esta es la pieza de la que os hablaba en el anterior vídeo, en el que os enseñé el escáner, que era como una pieza de puzzle perdido, pues porque tiene este ángulo a la vez que esta zona irregular y este otro ángulo por aquí. Las tres cosas juntas, a mí ya de entrada no conseguía hacer una plantilla que me permitiera rehacer la forma, y luego no se me ocurría muy bien pues a sacar el molde moldeándolo yo, no lo conseguía. Con el escaneado de la zona cambia completamente todo. No es automático y lo que os quería enseñar es el proceso, ¿no? Porque una vez que tienes el escaneado, pues hay que hacer un proceso de ingeniería inversa, que lo llaman, ¿no? Sacar desde la pieza, sacar los planos, digamos, hacerte unos planos, pues eso, con los parámetros que definen la pieza para poder ir ajustando y trabajar con ella. Hice ahí unas pruebas, ahora os enseño, en el que he hecho pues como la chapa, pero en plástico, que encaja perfecta, es alucinante. Y de ahí, pues ya una vez que compruebas que ha funcionado, hacer los moldes, y he estado pues 4 o 5 versiones de moldes, porque conseguir que cojas esta forma comprimiendo con moldes hechos en plásticos, vaya, en PLA, que es lo que utilizo yo, el filamento de la impresora 3D, pues eso ya visteis que funciona bastante bien. Hombre, esto es bastante más desnivel que los 0,8, 0,9 milímetros que tenía lo que hice en el piso del maletero. O sea, que cuesta un poco más de trabajo, pero lo consigues sin mucho problema. Ahora, a la vez, sacar el canto a 90 grados sin perder esta forma y tal, bueno, pues he tenido que darle vueltas a cómo hacer los moldes. Me hubiera gustado sacar la pieza perfecta desde la prensa, que hubiera salido del molde, y bueno, pues al final he tenido que, un poco a la antigua usanza, utilizar el molde de yunque casi para ir dándole la forma final. Esto luego tendré que repasarlo un poco, que está un poco feo, pero la pieza encaja perfecta. Puedo seguir avanzando en la restauración de todo el piso del coche, que es de lo que se trata, y además he sacado algunas piezas más de la zona del asiento trasero, ¿no? Donde comunica con el piso, donde van los pies de los pasajeros de atrás, que tengo bastantes podridos y más. Ahora os voy enseñando. Entonces, si os parece, os voy enseñando el proceso y vamos comentando. Esa es como la zona cero del parche que me preocupaba, ¿no? Este hueco que veis lo corté porque estaba podrida la chapa y no tenía que rehacerla. Y además, fijaos que mal cogí con el piso del maletero. El final del paso de rueda habría que hay que forzar mucho para unirlo, así que lo he dejado para rehacerlo. Traje el escáner con el maletín, que mola, la verdad es que mola un montón, es como de Misión Imposible. Y ya veis, bueno, pues le monté el mango que tiene su batería y lo conectas por wifi, así que te ahorras, es muy cómodo ahorrarte el cable, sobre todo ahí dentro de la chapa del coche y demás, que ya es incómodo trabajar, ves que me he forzado. ¿Veis? Justo aquí metido, que luego me voy metiendo más, pues lo típico, empiezas a enredarte con el cable, al final puedes hasta acabar tirando el ordenador al suelo. O sea que lo del mango justo aquí viene francamente útil. Se me estaba olvidando mencionarlo antes. RevoPoint nos ofrece un código de descuento que lo incluyo en la descripción, por si estuvierais interesados, ahí lo tenéis. Bueno, con el tema del escáner no me enrollo, que ya hice el vídeo anterior ahí probando los distintos modos y demás. Simplemente os comento, para todo este tema de la chapa, las líneas cruzadas de láser, el modo así más rápido y más potente que tiene el escáner, con 34 líneas que van cruzadas pasando por los contornos a la vez, va increíble. Y lo que estoy haciendo ahora mismo, por si no lo visteis, es pegar marcadores, que se llama. Son estas pegatinas, estas son de 6 milímetros de diámetro, es simplemente una reflectantes, con lo cual pues le rebota la luz al escáner y puede ir identificándolas, y es lo que le permite, digamos, ordenar toda esa cantidad de información que va recibiendo al rebotar el láser contra las distintas superficies, integrarla de una manera ordenada y que encaje en su sitio para componer la imagen en 3D. Entonces, como mínimo tiene que tener siempre a la vista el software 5 de estos marcadores, si tiene más mejor, y bueno, pues te tienes que ir moviendo con un poquito de tranquilidad para que de repente, pues si te pasas de rápido, empieza a componer la imagen en otra zona y se hace un lío, ¿no? Entonces, pues poco a poco vas integrando la imagen siguiendo los marcadores, para no tener que volverte loco, que de todas formas un poco me he vuelto y está el coche que parece que tiene sarampión, pegando pegatinas por todas partes. Pues está el truco de tener estas piezas, estas me las impreso yo, pero vamos, están a la venta también, con imanes, y tienen los marcadores ya pegados a distintos ángulos, los hexágonos, las bolitas estas, triángulos, hay un montón de versiones para, bueno, poder reciclar y colocar mucho más rápidamente, si te lo permite el objeto, marcadores que te permitan hacer el seguimiento. Hay otro tipo de escáneres o de modos que no necesitan los marcadores, pero este de línea láser es así como funciona.
Bueno, sigo escaneando tratando de conseguir una buena imagen en 3D de todo el contorno de lo que va a ser el parche, ¿no? Como os he comentado ya en el anterior vídeo, sobre todo cuando veis que está en la pantalla en turquesa, lo que quieres escanear es que ya tienes datos, y cuando ya está todo listo, pues recortas, porque cuanto más ligero sea el archivo, mejor, y lo que haces es exportar una malla, un archivo de malla, que es pues, lo típico con lo que se manda a imprimir a la impresora las cosas, y que en este caso es una herramienta de trabajo, porque si mando a imprimir esto, pues ya me diréis para qué lo quiero, ¿no? Aparte de que no cabe y va a ser una chapuza de impresión, tiene que ir ahí con soportes por todas partes. Esto no me da nada. Necesito, pues eso, sacar parámetros, ¿no? Que es lo que estoy haciendo aquí de ejemplo. He entrado en Fusion, pues he hecho un cubo de 45 por 45, con un círculo que se me ha ocurrido meter, le doy las dimensiones, lo cierro todo para que quede claro dónde está. Y la ventaja de esto es que puedes volver para atrás, sacar desde un plano, desde el otro. Ahora he decidido que no lo había hecho, que le voy a poner en el centro un agujero de ese tamaño. Le saco una rosca de ancho 12 por paso 1. Puedo volver para atrás y cambiar la rosca si quiero. O la altura, y me rehará automáticamente la rosca a la nueva altura. Sacar perfiles, en fin. Puedes ir haciendo todo lo que se hace en un programa de CAD, volver para atrás y para adelante, siempre siguiendo parámetros, con lo cual, pues si te has equivocado en unos milímetros, pues lo rectificas fácilmente. Para eso hay software específico que te saca desde el escaneado lo que es la ingeniería inversa, pero fijaos, el pequeño detalle son los precios, ¿no? Y esto no será seguramente lo más caro que haya. Esto creo que es lo más accesible, y al año sale, me parece, fijaos, 480 euros, se me va de precio. Entonces, lo que hago es utilizar Fusion, que tiene una licencia para hobby en la que no te cobran. Y, hombre, no es lo mismo porque no te va a salir nada tan automático como en esos programas, pero trabajándolo un poco, pues consigues un resultado parecido, bastante más trabajo, ¿no? Hay como dos opciones: sacar la forma así como esculpiendo, que es esta parte de forma que tiene Fusion, en la que si pues vas haciendo una forma superpuesta y utilizando este comando de pegar, busca el siguiente objeto que tiene debajo y te va como marcando la forma que tiene la malla, ya con cierta capacidad paramétrica, aunque la forma no sea exactamente un diseño paramétrico. Y luego ya con eso pues he podido ir sacando con el comando de loft, con guías y demás, hasta quedarme pues con una superficie que me ha permitido sacar estas dos planchas imitando el metal, ¿no? Y comprobar que efectivamente pues el prototipo funciona, y funciona increíble. O sea, es que se queda casi como si fuera un imán. Así que me puse ya pues, a hacer moldes. Este primero, bastante optimista, en el que quería haber cogido el canto y todo a la vez. Es mucho más estrecho que el que habéis visto al principio, porque cogí como la sección del ángulo para no gastar tanto material. Le puse pues estos espárragos de guías que he estado utilizando también en los anteriores ejemplos, y fijaos, pues según la superficie sí, pero el canto estalla. Siguiente prueba, porque esta no vale para nada. Para nada no, porque fijaos que bueno, pues de darle un poquito, encajar encaja, y está más cerca de nada de lo que había conseguido hasta ahora como parche. Pero vamos, tanto follón con el escáner para sacar esto, está claro que no merece la pena. Así que prueba 2. Esta se me ocurrió, y yo dándole vueltas creo que no iba por mal camino, pero hay que hacerlo mejor. Hacerle como un bastidor por el contorno, para forzar que bajaran en línea recta el molde de arriba sobre el de abajo. Y hacerle, pues veis esa parte verde, la idea sería que se puede retirar. Entonces primero hacer como en dos fases: primero la superficie, y luego, una vez que hubiera bajado ya la superficie y tuviera la forma, retirar ese molde verde, con lo cual puedo empujar desde arriba con un suplemento y sacarle el canto. Esa era la idea. Como vi que no iba a funcionar, que las maderas se caían y no tenían fuerza, pues nada, a martillo como toda la vida, y con paciencia ir sacando el contorno del canto. Y bueno, pues tiene su trabajo, pues como todo lo que haces con chapa, ¿no? Hay que ir con paciencia para no pasarte y demás. Te cargas el molde también, pero oye, encajar, encaja. Fijaos, bueno, tiene bastante buen encaje. De momento esto me vale bastante mejor que nunca, y además, bueno, pues sigue la línea de la otra pieza que ya tenía sacada. Lo que pasa es que ya que estaba, pues se me metió en la cabeza, no tengo muy claro por qué, que quería sacar una sola pieza con los dos lados y los dos ángulos. Así que, pues nada, me puse a sacar un molde, y ahora sí, es mucho más grande, porque claro, cuando ya necesito sacar molde de los dos lados, pues hay que coger el desnivel entero. No puedo hacer el juego ese que hacía de coger solo la sección del ángulo. Y pues para ahorrar un poco de material, esta primera prueba la hice ahí un poco chapucera, intentando suplementar la altura de la parte ya del piso del maletero con
con chapa de madera en lugar de hacer un molde mazacote de plástico todo entero que tarda un montón en imprimirse. Pues nada, estuve haciendo aquí lo mismo que todo el rato, ¿no? Midiendo, tal, poniendo maderas, pegando, sacando la forma de la chapa para que encaje, y pues uno de los principales problemas que te da este desnivel tan grande es conseguir dejar fijada la plancha de metal antes de que empiece a coger forma, ¿no? Porque se te mueve, se te cae, eso es un poco quebradero de cabeza. Bueno, pues vamos a la prensa. Aquí directamente no me he complicado la vida. Voy a sacar la forma de la parte de la superficie y le vamos a sacar luego el canto, pues como la otra vez, a martillo, un buen rato largo. Luego utilicé, como veis, apretando bien el molde por detrás para sacar el contorno del final, que no lo conseguía. Y el ángulo, la verdad es que me ha costado bastante que lo cogiera. Pero bueno, pues eso, como una horita ha salido y no me termina de convencer porque, como veis, va como muy tensa la forma y eso luego pues va a tirar de todos los lados. Lo suyo es que la chapa encaje bien, porque en cuanto coge temperatura con la soldadura, eso no es lo suyo. Entonces, bueno, de momento vale, pero le voy a seguir dando vueltas. Bueno, le voy a seguir dando vueltas, pero tampoco demasiadas. Voy a ponerme con otra cosa para no obsesionarme, que son los paneles que compré para estos de aquí, para el piso de los asientos traseros, ¿no? Que estaba completamente podrido. Y estas piezas sí están a la venta. No es que sean una maravilla, como veis, hace ahí un montón de ondas y luego no termina de llegar hasta donde a mí me haría falta, ¿no? Entonces me ha quedado aquí todo este hueco y además no acoplan bien del todo. Me las voy a tener que ingeniar o dar forma para que encaje del todo bien, porque me queda ese huequecillo ahí, pero no es grave. Entonces he quitado la antigravilla para poder, pues ahora cuando haga el escaneado, que sea la referencia lo mejor posible de la chapa que voy a quitar, le di ahí un punto de soldadura porque no conseguía mantenerlo fijo bien y no quería escanear una pinza. Y bueno, la zona tiene bastante más irregularidad, yo creo, de lo que se aprecia en el vídeo. Una cosa curiosa es que justo me ha sacado RevoPoint una actualización del software y ahí te das cuenta de que realmente casi pesa más el propio software que el escáner, ¿no? Porque el escáner simplemente va sacando datos, pero con la actualización pues puedes tumbarlo mucho más y hacer, aparte de que tira menos del ordenador, lo han debido optimizar, y resulta mucho más cómodo desde esta última actualización. Manejar el escáner pierde mucho menos el seguimiento de los marcadores y demás, porque bueno, pues no sé qué es lo que han optimizado, pero realmente se nota la diferencia. Bueno, como veis, hice escaneados en varios días por la parte de detrás de los bajos del coche y desde dentro, ¿no? Metido ahí que está el coche a 90 grados para sacar pues distintas partes de todo lo que voy a luego a quitar, que es el piso de los asientos traseros, esto que os marco, que como lo voy a sacar, pues hombre, ya me quedo con una referencia de cómo estaba bien colocado y cómo encaja el panel este nuevo que compré y la pieza que tengo que suplementar y alguna cosa más, ¿no? Porque luego os lo enseño bien, pero tengo todo esto que estoy escaneando ahora son podridos que hay que rehacer también y alguna pieza pues habrá que sacar con moldes. Y bueno, este es otro ya que estamos. Este es el otro lado, el paso de rueda contrario, del lado izquierdo. No me gusta cómo quedó de ajustada la chapa ahí en el piso del maletero que hice, así que lo vuelvo a escanear también, porque ya que lo tenía a mano, pues no me costaba nada escanearlo. Saqué una plantilla, esto sí que encaja perfectamente. Y bueno, aprovecho ahora para comentaros la segunda manera de hacerle la ingeniería inversa a la malla en Fusion, que es utilizar estas secciones de la malla. Eliges exactamente la línea por donde te interesa que pase, de aquí ya pasas a un sketch y esto ya pues es parametrizable, ¿no? Lo puedes ir recogiendo y es una base de trabajo con muchísima precisión, bastante más que lo de ir sacando formas, en mi opinión. Y además pues permite trabajar mucho mejor. Ya, ¿veis? Pues saco la línea y esto me permite hacer la plantilla. Ha sido como sacar la típica plantilla de cartón, pero matando moscas a cañonazos con un escáner 3D. Pero vamos, que es el mismo proceso de siempre, ¿no? Pues confirmas que va bien en la plantilla y saco pues la forma en madera. Este es yo creo que el método más tradicional que he visto para hacer un parche de este tipo, ¿no? Sacarte una plantilla con madera y bueno, pues te cortas la chapa a tamaño, la dejas bien fija con la madera. Hubiera sido mejor hacer un sándwich con dos maderas, yo creo, te queda más limpia, pero bueno, estaba un poco perezoso. Con fijarla con cuidado y bueno, pues ahora sí, con paciencia y poquito a poquito con el martillo. Y luego yo creo que se me calienta un poco la mano y le voy dando demasiado fuerte. Si vas suavito, pegas menos mordiscos a la chapa, queda ahí un pelín chapucero, sobre todo la parte esta de la curva más pronunciada se puede ser más fino.
el truco este que hago con la pistola de calor para quitar la cinta de doble cara. Y bueno, pues fui a ir repasando un pelín los mordiscos que había pegado y quedó razonable. Pero bueno, como se podía mejorar un pelín y además yo quería estar probando con los tipos de moldes, bueno, ya veis que funciona. Eso, vamos, más que de sobra para lo que hacía falta. Pero bueno, me sirve de pista para probar otros tipos de moldes, ¿no? Y haciendo un molde pequeño, porque el otro es muy grande, entonces tiras un montón de plástico. Pensé, bueno, pues voy a ver si consigo sacarlo directamente, el canto entero, aprovechando que esta zona además es plana completamente, es mucho más fácil, no tengo que estar dándole forma primero a la superficie y después al canto. Pues me inventé estas nuevas varillas con esos casquillos que he hecho blancos para que deslice mejor el molde en la prensa. Y me hice, pues por un lado esto para sujetarla y que no se te mueva la chapa de metal, y por el otro pues una pieza que debería ir bajando según la empuje la prensa. Ahora veréis que había que haberla moldeado con muchísimo más tamaño, porque veis que ahora según le voy dando a la prensa pues empieza a hacer esfuerzo hacia los lados y bueno, pues insistiendo un poco empieza a crujir y finalmente pues casca. Lo que pasa es que, pues si os fijáis ahora, la forma inicial del doblez me la coge muchísimo mejor. O sea, la chapa ha empezado a doblar en una dirección, luego no ha podido terminar. Bueno, pues lo repaso con el martillo y pues alguna conclusión que saco, ¿no? Es decir, si arranca marcándote la línea del doblez con más limpieza, pues luego te queda bastante más fina una vez que la saco con el martillo, pues te queda bastante más fina la forma. Aproveché la fórmula esta casera que encontré por internet para quitar la pátina sin comértela y oye, sigue funcionando meses después y dejando súper limpia la chapa. Estuvo 24 horas ahí dentro, ya tengo esta pieza limpia y la archivamos para luego. Y he querido jugar con piezas más pequeñas porque así el molde es más fácil de sacar. Fijaos que esta pieza es compleja, ¿no? Tiene dos ángulos, pues el que va hacia donde van los pies y el piso en sí mismo, pues esa forma es difícil de sacar porque coge como mucha tensión la chapa y es cortita, ¿no? Entonces, pues primero hice este modelo de molde a ver qué tal funcionaba, ya otra vez con estos casquillos y las varillas de aluminio. Me hice ahí la plantilla de papel y fijaos, la idea sería por un lado coger la superficie con esto y luego bajar una cuña y forzar el canto. Ya os hago spoiler, no funciona muy bien la idea. Hombre, si lo hubiera hecho más potente, pero bueno, primero se te cae todo el rato la chapa, pero no la estaba fijando de ninguna manera y se me hizo bastante pesado. Y en segundo lugar, pues claro, en cuanto empiezas a apretar el plástico y tiene presión, pues salta por los aires, ¿no? Bueno, ya que estábamos, intenté salvarlo ahí con una mordaza. Algo de forma saqué, pero vamos, ya veis que no se acerca mucho a lo que tenía que ser. Es demasiado difícil sacar la forma. Me inventé este otro molde por ir probando. La idea era hacer prototipos para luego sacar el molde grande de la pieza del principio, ¿no? Se me fue la olla totalmente con Fusion, saqué ahí mucho más largo el molde de lo que hacía falta, pero la otra idea era darle algo de forma previa, coger el ángulo de uno de los lados y facilitarle la vida al propio molde para que no tuviera que hacer todo el esfuerzo desde el principio, ¿no? El problema aquí es dejar sujeta la chapa con lo que se me ha ocurrido y no funcionó. Veis que se ha deslizado poco a poco la chapa hacia la guía y me estaba rompiendo el molde. Entonces, pues nada, la hice más larga y la fijé, que ya lo tenía previsto hacer así. Iba crujiendo, pero realmente lo que crujían era la capa de plástico que había cogido los tornillos que se iba arrancando. Entonces, pues bueno, poco a poco levanté y volví a bajar unas cuantas veces. Me hice ahí pues esa especie como de pinza fea la chapa, pero vamos, esa se recupera fácilmente con martillo. Trabajé bastante ahí con el martillo, contra el molde, con el TAS, bastantes veces. Volví a repasar bueno, veis, con la prensa otra vez, según iba ganando forma. Y bueno, pues cuando ya estaba bastante razonable, le di con la radial corte para que tuviera la misma forma que tenía la plantilla. Lo repasé un poquito más. Y veis, no termina de coger el ángulo que trae, porque la verdad es que con ese doble ángulo tiene muchísima tensión el metal. Pero lo voy a dejar aquí porque, bueno, siempre se le puede dar un corte, si no, y ya cuando encaje de verdad las piezas lo ajusto del todo. Y bueno, ahora ya me animé a hacer el molde este que habéis visto al principio, pues con este mazacote de pieza abajo que hay que imprimir en dos partes. Es mazacote porque, como veis, tengo que ir subiendo en ángulo y dejando un poco de base para que no se reviente el plástico cuando le dé la prensa.
pues acaba subiendo tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues el molde de abajo, el de arriba, le hice una base para poder meterle unas guías al molde del canto y lo que sería el canto que tiene que ir bajando una vez que le haya dado forma primero a la superficie. Este sería el canto y lo que se me ocurrió para que tuviera fuerza era, veis, no le imprimí la capa de abajo, dejé los alvéolos para poder rellenarlo de resina epoxi, que sale más caro que hacer macizo el molde, sinceramente, porque yo creo que fueron 16 euros lo que vale los dos botecitos, pero bueno, pues eso, dos componentes, los mezclé pesando y con cuidado de no hacer burbujas, los rellené con un poco de cuidado para no acabar haciendo un lío, que algo se hizo de todas maneras. Y bueno, pues me puse mientras a imprimir, mientras secaba, todas las piezas que habéis visto modeladas, ¿no? Después, pues tuve que lijar ahí un poquito porque algo resbala y ya lo tenía relleno bastante resistente. Bueno, estas son todas las piezas del puzzle del molde y lo mismo, pues le hice una plantilla de papel, la trasladé al metal, corté ahí con cuidado con la radial la forma de la chapa, con doble cara lo dejo bien fijado para que no empiece a patinar, aún así me patinó, ya lo veréis un poquito, pero vamos, aguantó, le pongo las guías estas nuevas que me he inventado, que igual se me ha ido un poco la mano y no hacían falta tantas, y bueno, pues nada, dándole la prensa con cuidado. No bajaba bien al principio y me estaba dando miedo, pero bueno, ahí se ve que cogió la forma y bajó bien la parte de la superficie, el desnivel. Y luego para dejarlo sujeto se me ocurrió utilizar el gato de botella contra la propia prensa y así pues nada, sujetaba el molde y bajaba la prensa. Aún así, el molde con epoxi se partió un poco por el centro, pero me pasó lo mismo que antes. Me marcó bien la forma que tiene que tener el pliegue del canto. El inicio lo hizo bien, dejó, veis, bien dibujada la forma exacta, con lo cual luego con el martillo me ha sido mucho más fácil pues bajar los 90 grados que hace el canto en todo el contorno, ¿no? Le di ahí hasta quitarlo de la doble cara y bueno, pues poco a poco, con tas, con el propio molde, hasta que, pues como os habéis visto al principio, lo puse a encajar. Hay que darle un cortecito ahí porque hay como un travesaño por debajo, lo marqué y una vez cortado pues encaja francamente bien. Ya sin la tensión esa que tenía la primera pieza, no quiere salir despedido ni me está forzando nada y eso que todavía sobra chapa por debajo. Pues las tres piezas que he ido sacando en el tiempo, la transición está entre el piso del maletero y los asientos que ya tenía hace tiempo, esta otra piececita que habéis visto que he sacado con un par de intentos para probar moldes y demás y el molde que me preocupaba. Bueno, pues espero que os haya parecido interesante. Ya veis, he estado dándole igual bastantes más vueltas de las que en sí tenía sentido, porque la pieza ya la había sacado desde el principio y he podido ir sacando otras más, como os he enseñado, pero me interesaba, pues como os decía, ir refinando un poco cómo poder plantear estos moldes, porque hay mucho más trabajo por delante que hacer. No hay tantos paneles de chapa a la venta de R5 como seguramente piezas tenga que restaurar y además, pues ya veis que la calidad de lo que se vende, que no es precisamente barata, no es muy buena. Así que me toca seguir sacando piezas que están deterioradas y hay que reemplazar, ¿no? Entonces, bueno, pues quería tener ya una idea un poco más clara de no perder el tiempo ahí y si me detengo ahora pero luego puedo acelerar, pues será bienvenido, ¿no? Lo de incorporar el escáner al proceso, pues estoy encantado, ¿no? Porque joder, te permite sacar un nivel de precisión y de rapidez en ese sentido incomparable con cualquier método tradicional, sobre todo para mí, que encima sí que tengo experiencia en trabajo de diseño y de ordenador, y ahí me manejo razonablemente bien, y sin embargo no tengo ninguna con artesanía, martillo, chapa y demás. O sea que, aparte de que me gusta y que integrar estos dos mundos de la innovación y lo artesanal me parece súper interesante, pues en mi caso concreto, pues son todo ventajas, ¿no? Agradecidísimo a que RevoPoint pues me haya facilitado esta oportunidad. Es súper interesante como herramienta en un proceso de restauración. Exige, eso sí, como os digo, tener algo de conocimientos de manejo de diseño y demás en 3D, pero bueno, estoy encantado de la vida. Como os digo siempre, cualquier duda, comentario o sugerencia, pues mucho más que bienvenidos y nos seguimos viendo por aquí.